va a estar asociado con síntomas de frecuencia, síntomas de urgencia, va a haber nicturia, va a haber también dolor pélvico, ¿no? Muchas veces pensamos que un prolapso no tiene por qué doler. Sin embargo, cuando hay prolapso de los puntos apicales, van a estar relacionados a la elongación de los ligamentos uterosacros, ¿no? Los ligamentos uterosacros, los cuales llevan los ganglios de Frankenhausen, que vienen a llevar la inervación uterina. Entonces, al elongarse estos, va a producir dolor en este tipo de pacientes, ¿no? Eso no quiere decir que toda paciente mujer que tenga dolor pélvico crónico va a tener prolapso uterino, sino que corresponde dentro de toda la gama de sintomatología también puede encontrarse dolor pélvico, ¿no? Para lo cual, lo primero que debemos enfocarnos es en la evaluación de la paciente, ¿no? La historia clínica, los antecedentes, justamente para detectar aquellos factores de riesgo, como por ejemplo la multiparidad, los partos, el sobrepeso, pacientes que tengan problemas de constipación, problemas tosedoras crónicas, es decir, toda aquella condición patológica o fisiológica que conlleve al aumento de la presión intraabdominal, por lo que el punto de gravedad sobre la paciente va a recaer sobre la pelvis, en este caso, sobre, ya dijimos, sobre el plató del elevador del ano, ¿no? Que es uno de los haces del elevador del ano. Entonces, ¿qué debemos evaluar? Ahora vamos a empezar con la evaluación de prolapso, ¿no? ¿Qué síntomas presenta la paciente? ¿Cuál es el grado de prolapso? ¿Qué estructuras anatómicas están comprometidas? ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Entonces, tenemos que identificar factores de riesgo, tenemos que estadificar los grados de prolapso y a través del sistema de cuantificación de prolapsos de órganos pélvicos, el POPQ, vamos a poder deducir qué estructuras anatómicas están comprometidas. ¿Por qué? Porque identificando o deduciendo las estructuras anatómicas, vamos a proponer el tratamiento quirúrgico, la llamada corrección sitio específica. Esto es para efectos de manejo de las pacientes o enfoque de una paciente con patología de piso pélvico. Para efectos de examen, lo que tienen que identificar es justamente el grado de prolapso, ¿no? Evaluar el POPQ, los puntos, ya sabemos de que la terminología de uretrocele, cistocele, rectocele, enterocele, desgarro perineal, que corresponde a la nomenclatura de Baden, se van a encontrar con esta nomenclatura, pero no debemos ya utilizar cuando tratemos de enfocar a las pacientes, sino hablamos de puntos. Y de acuerdo a estos puntos que están viéndolo en pantalla, el punto A, BA, C, el APBP y el punto D, van a corresponder ciertamente a estructuras anatómicas, pero ya sabemos que los puntos corresponden justamente a las alteraciones de esas estructuras, ¿no? Y las preguntas de examen en general van a corresponder, van a preguntarles qué grado de prolapso es el punto BA, ¿no? ¿Qué grado de prolapso es el punto C? Si el punto C es +3. Ya les dije que lo primero que tienen que saber para estadificar un grado de prolapso con el POPQ es ¿qué punto es el más importante? Carla. Sí, Carla, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, para estadificar. Eh, Uno es el punto de reparo, que es el imen, que es donde en cero, pero el parámetro más importante para estadificar, sobre todo el grado 3 y el 4, es la longitud total de vagina, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque la longitud total de la vagina, restándole 2 puntos, vamos a poder diferenciar nuestro grado 3 de nuestro grado 4, ya que el grado 1 y 2
siempre va a ser el mismo para todas las pacientes. Ya saben que un grado, un punto por encima de -1, -2, -3, -4, siempre va a ser grado 1. Entre +1 y -1 siempre va a ser grado 2, siempre. Es decir, +2, +3, +4, +5, +6, +7 por fuera del imen va a ser grado 3 o 4. Pero ¿cuál es el punto de corte? Es la longitud total de vagina restándole 2 puntos, ¿no? Entonces, si tengo una longitud total de vagina en 8, mi punto de referencia va a ser +6. ¿Qué quiere decir? A partir de +6 en adelante va a ser grado 4, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la longitud total de vagina, ¿no? Entonces, el piso pélvico es como un arco romano en el cual la base viene a ser el ápice, ¿no? La parte apical. Cuando se derrumba esta parte apical, cae la hoja anterior y la hoja posterior, ¿no? Ya sabemos que también tenemos que recordar la anatomía y cada estructura pélvica, cada estructura de la pelvis femenina tiene una función, ¿no? El soporte de la pelvis femenina está tanto por la parte ósea, la parte ligamentaria, facial y muscular. Justamente estas estructuras van a ser las que tenemos que reparar. Vamos a hacer neoligamentos con las mallas, vamos a reparar la fascia con las técnicas de sitio específico, uniendo los defectos, y el plano muscular vamos a también aplicar o también podemos reforzar con los ejercicios de Kegel, ¿no? Entonces, las estructuras ligamentarias me van a dar la función de suspensión. Por eso es que el anillo pericervical, que viene a ser la confluencia del útero sacro con los cardinales, me forman el anillo pericervical, ¿no? Que me van a dar la suspensión de todas las estructuras. Las fascias, la función de cohesión, y la parte muscular, específicamente el elevador del ano, me va a dar la función de sostén. Todas esas estructuras deben estar adecuadamente integradas para que haya un equilibrio pelviperineal normal y no se presente ninguna sintomatología. Basta que haya un daño, una alteración en uno de los componentes, se altera todo, ¿no? Entonces, recordamos los componentes musculares, tenemos al elevador del ano y los músculos coxígeos. Los músculos coxígeos no tienen ninguna función, ¿no? Ya sabemos que están sobre los ligamentos sacroespinosos. Luego tenemos el elevador del ano en sus tres fases, el iliocoxigio, el pubo visceral o pubo coxigio y el pubo rectal, ¿no? El iliocoxigio, llamado plató del elevador del ano, que es el punto de gravedad donde recae la presión intraabdominal de la paciente, ¿no? El pubo visceral o pubo coxigio tiene interviene en donde, en el sistema de continencia, y también es el haz que se viene alterando durante el expulsivo en un trabajo de parto. Entonces, manteniendo las estructuras anatómicas funcionando adecuadamente integradas, vamos a tener el sistema tanto de continencia como evitar la aparición de prolapsos, ¿no? Hay un equilibrio, basta que haya la alteración de uno de los componentes para que pueda presentarse la sintomatología. Quizá la parte que integra un poco todas estas estructuras son las fascias. La fascia endopélvica es la principal dentro de la pelvis femenina. Va a recubrir el elevador del ano, entre el elevador del ano y las vísceras, ¿no? Tenemos la fascia endopélvica, la hoja anterior y la hoja posterior. La hoja anterior va a servir de sostén o de cohesión a la vejiga, ¿no? Hacia el atrás y hacia arriba va a insertarse en el anillo pericervical y a los laterales sobre los arcos tendíneos.
sobre los arcos tendíneos. La hoja posterior se va a proyectar hacia el tabique recto vaginal. Entonces, va a servir de soporte para el recto, ¿no? El recto. Acá tenemos mucho mejor la gráfica de la hoja anterior. Va a sostener la vejiga, va a sostener la uretra. Ahora sí. Entonces la hoja rosada es la fascia endopélvica, la hoja anterior. Como les dije, va sobre los arcos tendíneos y se inserta en el anillo pericervical, dado por la confluencia de los úteros sacros con los cardinales, que bueno, no está graficado acá, ¿no? Forma el anillo pericervical y hacia la parte posterior va a ir a proyectarse sobre el tabique recto vaginal. Entonces, los principales defectos de las fascias se van a dar, ¿no? Los defectos centrales y los defectos laterales, ¿no? Los defectos laterales. Esta es una gráfica donde vemos la proyección tanto de la hoja anterior en rosado y la hoja posterior en el tabique recto vaginal. En cuanto a las estructuras ligamentarias, tenemos que tener presentes los ligamentos transversos cervicales o cardinales o llamados McEnroe, junto con los ligamentos uterosacros, ¿no? O sacrouterinos, que vienen a confluir alrededor del cervix y forman el anillo pericervical. Otros ligamentos que también tenemos que tener presentes son los pubocervicales, ¿no? Los ligamentos puburetrales y los uretropélvicos que van a formar parte de la continencia urinaria, el soporte en forma de una hamaca hacia la uretra. Entonces, tenemos los puburetrales, que va del pubis al arco tendíneo, y los uretropélvicos, que van a ser una especie de hamaca a la uretra, ¿no? Junto con los músculos pubococcígeos. El periné femenino inferior está dado por los músculos bulbo cavernoso, isquio cavernoso y transverso superficial, que van a confluir en el rafe medio o el cuerpo perineal. Acá tenemos un diagrama donde confluyen todos los músculos y la distribución, ¿no? De afuera hacia adentro. Tenemos acá los bulbocavernosos, isquiocavernosos, transversos superficiales, y por dentro, esa es la distribución de los planos musculares, ¿no? Entonces, mencionamos dos clasificaciones. Los niveles de Delancey que propuso dividir el piso pélvico en tres niveles, de abajo hacia arriba, ¿no? O de arriba hacia abajo. Nivel 1 dado por el anillo pericervical. Ya les dije, el anillo pericervical formado por los ligamentos uterosacros que influyen sobre el cervix, forman el sostén del piso pélvico, ¿no? Como una tienda de campaña, viene a ser el pilar. El nivel 2 está dado por la fascia endopélvica, la hoja anterior y la hoja posterior, que van a darle tensión a la vagina, tanto la cara anterior como la cara posterior. Por eso es que cuando hay defectos de la hoja anterior, va a darse el cistocele, el uretrocele. Y si hay defecto en la fascia endopélvica, la hoja posterior, nos va a dar como resultado un rectocele. Lo mismo, si hay defecto de los ligamentos úterosacros o cardinales, siempre va a ser por elongación, va a haber prolapso uterino o también enterocele, ¿no? Y el nivel 3 de Delancey está dado por las estructuras del periné y el cuerpo perineal, ¿no? Porque todos van a confluir sobre el cuerpo perineal y los ligamentos pubouretrales, ¿no? O suburetrales, que confluyen, que corresponden a los puberetrales y los uretropélvicos. Entonces, nivel 1, nivel 2 y nivel 3 de Delancey. Cuando hay nivel 1,
cistocele y enterocele. Nivel 2, cistocele, perdón, nivel 1, histerocele y enterocele. Nivel 2, vamos a hablar de cistocele y rectocele. Y nivel 3, vamos a hablar de los desgarros perineales y el uretrocele. Entonces, de Lancey, lo que me buscaba explicar es la génesis netamente de los prolapsos vaginales, ¿no? Entonces, acá está nuevamente lo que les acabo de mencionar. Nivel 1, ligamentos carinales uterosacros. Nivel 2, cistocele, rectocele. Nivel 3, uretrocele y desgarros perineales, ¿no? Sin embargo, Petros propone la teoría integral en la cual ya no dividimos en niveles como de Lancey, sino va a dividir en tres zonas: anterior, medio y posterior. Entonces, del mismo modo, cada zona va a estar representada por una estructura principal. La zona anterior va a estar correspondida por los ligamentos suburetrales, los puburetrales y los uretropélvicos, ¿no? Los uretropélvicos que hacen la hamaca. Entonces, ellos proponen que cuando hay un defecto de estos ligamentos en la zona anterior, la paciente puede presentar síntomas como incontinencia urinaria de esfuerzo e incontinencia fecal. También en menor grado puede haber problemas de llenado, síntomas de frecuencia y urgencia. La zona media está dada por el arco tendíneo, la fascia pubocervical o la fascia endopélvica, la hoja anterior, llamada también pubocervical o pubovesico cervical, también la llaman así, pero es la hoja anterior de la fascia endopélvica, y también el anillo pericervical, ¿no? Se encuentran en la zona media. Entonces, si hacemos una correspondencia un poco con Delance, si están alteradas estas estructuras, por el anillo pericervical va a haber un grado de prolapso uterino, ¿no? La fascia anterior me va a dar cistocele, igual que el arco tendíneo, ¿no? Entonces, hay correspondencia con la génesis de prolapso. Pero asociado a eso, la paciente también va a tener síntomas de incontinencia urinaria de esfuerzo, sí, en menor grado. Va a haber síntomas de llenado, problemas con el llenado vesical, síntomas de frecuencia y urgencia también, ¿no? También puede haber incontinencia fecal y nicturia, también pueden presentar nicturia. No tanto como vamos a ver ahora la zona posterior. En la zona posterior tenemos las estructuras, las más importantes, ¿no? El ligamento útero-sacro, la fascia, rectovaginal o la hoja posterior de la fascia endopélvica y el cuerpo perineal. Entonces, si solamente analizamos las estructuras, sabemos que si hay alteración de los ligamentos uterosacros, claramente va a haber predominio de un prolapso apical, es decir, un prolapso uterino o enterocele también. Si está alterada la fascia rectovaginal, va a haber rectocele. Pero asociado a eso también hay síntomas como la incontinencia urinaria de esfuerzo en menor grado, síntomas de llenado, frecuencia, urgencia en mayor grado. Va a haber claramente nicturia, puede haber nicturia, incontinencia fecal y quizá algo que no hay en las demás zonas, el dolor pélvico, ¿no? Perdón. El dolor pélvico. Ya les expliqué por qué hay dolor a este nivel, justamente por la elongación de los ligamentos uterosacros. ¿Correcto? ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta? Quizá esta es la parte más importante y de acá van a venir preguntas para el examen. ¿Tienen alguna pregunta?
Muy bien, entonces continuamos. Entonces, una vez identificada la estructura, podemos ya proponer la corrección quirúrgica, ¿no? Entonces, de acuerdo a las estructuras, podemos ver si hay un defecto vaginal superior o apical, tenemos que corregir, podemos proponer una colpopexia sacroabdominal, suspensión a ligamentos uterosacros, una fijación sacroespinosa para corregir los problemas apicales. En la problemas de prolapso anterior, es decir, los cistoceles, hacemos una reparación vaginal anterior, sitio específico, ¿no? Corregimos los defectos de la fascia endopélvica, la hoja anterior, igual de la hoja posterior, ¿no? Y cada uno ya lleva el nombre de acuerdo a la estructura que vamos a corregir. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a evaluar los grados de prolapso con el POP-Q? Bien, tenemos este POP-Q. Lo primero que tenemos que ver es la longitud total de la vagina, ¿no? 6. Si es 6, el hiato genital, bueno, que es 6, acá es 3, el cuerpo perineal es 3. Lo que tenemos que valorar, vamos a ponerle, lo que tenemos que valorar y estadificar son los puntos dinámicos, ¿no? Punto A, B, A, el punto C. Y el igual que la hoja, la parte posterior, compartimento posterior, el AP, el BP y el D. Entonces, si nuestra longitud total de la vagina es 6, nosotros hacemos, ay, perdón, nosotros podemos hacer nuestra línea, y ahora sí me sale un poquito más derecha. Entonces tenemos 0, tenemos más 1, tenemos menos 1. Ya sabemos que por encima de menos 1, todo es grado 1. Entre más 1 y menos 1 es grado 2. A partir de más 1, es decir, a partir de más 2 en adelante, será grado 3. ¿Hasta qué valor? Hasta longitud total de la vagina menos 2 unidades, es decir, hasta 4 con valor positivo. Es decir, a partir de más 4 en adelante, ya viene a ser grado 4. Así tenemos que analizar. Entonces, lo que vamos a analizar es punto por punto. El punto AA, ¿qué grado de prolapso es? Si es más 3, será grado 3, ¿no? Porque se encuentra acá. Si el BA es más 6, ¿qué grado de prolapso es? Y es un total, ¿no? Es grado 4. El punto C es más 6, igual es un grado 4 en romano. Compartimento posterior, el AP es más 3. ¿Qué grado de prolapso es? Grado 3. El punto BP es más 3. ¿Qué grado de prolapso es? Si es más 3, también será. No es porque es 3, es grado 3, sino porque nuestra tabla así nos dice. Grado 3. Y el punto D es menos 2. ¿Qué grado de prolapso es?
1. Por ahí alguien escribió. A ver. 1. Muy bien, Carla. Grado 1. ¿Cuál es el diagnóstico de mi paciente? El diagnóstico es así: prolapso de órganos pélvicos, estadio, estadio. ¿Cuál sería el estadio? El mayor. ¿Cuál es el mayor de todos estos? El BA, ¿no? Entonces, es un estadio 4, A predomina una coma del punto BA. Esa es la respuesta, ¿no? Ese es el diagnóstico que tenemos que colocar en nuestras historias clínicas. Porque en la evaluación vamos a tener que valorar estos puntos, llenar esa tabla, y el análisis es esto, ¿no? Nunca se analiza los puntos del medio porque son puntos estáticos. Lo que se analiza son los puntos dinámicos que tienen los signos. ¿Cuál es el mayor grado de prolapso? 4. ¿Y a qué punto corresponde? Al BA. Entonces, ¿quién se atreve a decirme qué estructuras están alteradas en esta paciente? ¿Qué estructura principalmente está alterada? Doctor, anteriormente estaría alterada la uretra. Ya, pero fíjate en el grado máximo. ¿Cuál es el punto cuál es el grado máximo? Estamos diciendo que es un estadio 4. El punto BA, el defecto, ¿dónde está? Vejiga puede ser. Pero no me hables de vejiga, háblame de las estructuras que están alteradas. La vejiga está indemne. O sea, el problema no es que la vejiga, el problema cae porque la fascia endopélvica en la hoja anterior está alterada. ¿Dónde está el defecto de esta paciente? En la fascia endopélvica, la hoja anterior, punto BA. No es la única. El punto C también. No, no, no. Yo no me fijo en el C, pero en realidad sería punto C, que es el principal, siempre va a ser el C el principal, y el BA, ¿no? Muy bien, muy buena observación. Entonces, ¿qué estructura está alterada ahí? Si hablamos del punto C, el anillo cervical o los ligamentos sacrouterinos, ¿no? Entonces, está alterado los ligamentos sacrouterinos. Está alterada la fascia endopélvica, la hoja anterior. Y un poco lo que decía María Laura, el AA también, entonces también están alterados los ligamentos pubo-uretrales o uretropélvicos, ¿no? Los suburetrales. Doctor, una Entonces, ¿qué tenemos? consulta. Dime. Dentro de este ejemplo, ¿no? Para considerar que fuera hasta grado 3 o 4, entonces tomamos como referencia el 4, ¿no es cierto? Hasta ahí sí la entendí, pero ¿tomamos el 4 dentro de grado 3 o ya de grado 4? No, de grado 4. De grado 4. Más 4, o sea, si el punto C sería más 4, ya sería igual más grado 4. Por eso es que los más Ah, ya, 3 doctor, todavía es gracias. grado 3. Para este ejemplo, no se vayan a confundir. Por eso les digo, que quede más 3 grado 3. No. Para el ejemplo, hasta de más 4 en adelante ya es más 4. A diferencia que en el grado 2, si cae en el más 1, ese sí es grado 2. Por eso es que pongo la flechita hacia adentro, ¿no? Si cae en el más 1 es grado 2. Si cae en el menos 1 es grado 2 también. Entonces, ¿qué estructuras principalmente están alteradas? Ya dijimos, los ligamentos uterosacros, la fascia endopélvica, la hoja anterior. Si nos regimos a la teoría integral, ¿qué zona está alterada? La zona posterior y la zona media. ¿Qué síntomas puede presentar esta paciente? Principalmente, Carla.
Nos vamos a este cuadro, ¿no? La paciente tiene zona posterior y zona media, principalmente. Entonces va a tener rectocele, va a tener uterocele, va a tener problemas de llenado, va a tener nicturia, mira, nicturia, completamente nicturia. Puede tener incontinencia fecal, obstrucción defecatoria y dolor pélvico, ¿no? Dolor pélvico, que casi comparten con la zona media, pero lo que sí se agrega el cistocele, ¿no? Y es lo que se cumple, pues se cumple acá, mira. Zona anterior y zona posterior y zona media. Entonces ahí hay que hacer una fijación del cuello uterino, del punto C, hay que elevarlo y corregir la fascia endopélvica, la hoja anterior. También los ligamentos puboretrales, hay que ver si hay incontinencia urinaria y hay que colocar una malla, ¿no? Para eso sí se coloca una malla, para los ligamentos puboretrales. A ver nuevamente, ¿cuál es el grado de prolapso del punto AA? Si está en -3. Grado 1, doctor. Perdón, si está en -3, para eso tienen que saber los valores normales, ¿no? El AA, lo normal es que esté en -3. Como está en -3, es grado 0. Igual que el BA parte de -3 hasta longitud total de la vagina. Eso es creo que no lo recalqué mucho en la teoría, pero les dije que hay un cuadro donde dice que está cuál es el valor normal de cada punto hasta qué valor máximo puede prolapsarse. Por ejemplo, el AA puede ir desde -3 máximo hasta +3. Nunca van a encontrar un AA +4, +5, +6, nunca. ¿Por qué? Porque el AA corresponde a la longitud de la uretra femenina en promedio, ¿no? Por eso va de -3 a +3. El BA parte de -3 hasta valor positivo de la longitud total de la vagina. Hasta ahí se puede prolapsar. Desde -3 hasta la longitud total de la vagina. El punto C, el valor normal va desde longitud total de la vagina -2 centímetros en valor negativo. ¿Por qué? Porque el promedio del cuello uterino más o menos es 2 centímetros, ¿no? Del fondo de saco de Douglas. Entonces, en valor negativo, ese es el punto normal. ¿Hasta cuándo se puede prolapsar? A lo mismo, pero en valor positivo. El punto D es longitud total de la vagina en valor negativo. ¿Hasta cuándo se puede prolapsar? ¿Hasta qué valor? Hasta el mismo valor en valor positivo. El punto BP y el punto AP, lo mismo que en estos puntos de acá, ¿no? Entonces, si un punto está, el A está en -3, es grado 0, porque está dentro de su valor normal, ¿no? Este es el valor normal. El BA está en -3, está donde parte el valor del BA, entonces también es grado 0. El punto C, ¿qué grado de prolapso es? Longitud total de la vagina, ¿no? Es el mismo, creo que no hay cuello ahí, también es grado 0. El punto D igual, -6, grado 0. El BP -3, 0. -3, 0. Hiato genital 5 y 3, bueno, hay un hiato un poquito grande y el cuerpo perineal 3, ¿no? Debería haber un equilibrio 4-4, ¿no? Entonces, esta paciente no tiene prolapso. No tiene prolapso de órganos pélvicos. Todos están dentro del valor normal. Vamos con este ejemplo.
Cuando vean estos puntos en el punto D, esta rayita, significa que la paciente fue histerectomizada y ya no tiene punto D, sino ya no tiene cuello tampoco, tiene la cúpula, ¿no? La cúpula, fondo ciego de la vagina. Entonces solamente tendría un punto C. Para este ejemplo, nuevamente, 0 más 1 y menos 1. Ya sabemos que esto es grado 2. Siempre es grado 2. Y a partir de más 2, más 3, va a ser grado 3, ¿no? De más 2 en adelante es grado 3. ¿Hasta dónde? ¿Cuál sería el punto de corte? Más 6. Más 6. Muy bien, más 6. Entonces, a partir de más 6 ya va a ser grado 4. ¿Qué grado de prolapso es el punto AA? 0. 0, muy bien. BA, 0. 0. El punto C, 0 también. 0, muy bien. El punto AP, 3. Grado 3. 3, grado 3, muy bien. Y el BP, Grado 3. grado 3, muy bien. ¿Qué otra observación tienen? No el punto D porque es histerectomizada. El hiato genital 4.5, pero miren este cuerpo perineal. ¿Qué opinan de este cuerpo perineal? 1 Es muy centímetro, corto. ¿no? Es muy corto. Debería ser 4, 4 en promedio, ¿no? Entonces, lo que tenemos que, aparte de la corrección de las hojas, todo lo que hemos visto, hay que hacer una perineoplastía, ¿no? Para recuperar cuerpo perineal a costa, bueno, del hiato genital, ¿no? De acuerdo al grado de relaciones que tenga la paciente, ¿no? Si la paciente es sexualmente activa, ¿no? Hay que tener bastante en consideración eso. Entonces, volviendo a los grados de prolapso, ¿cuál sería el diagnóstico de la paciente? Es prolapso de órganos pélvicos, estadio 3, a predominio, vamos a ponerlo BP y AP, ¿no? ¿Cuál es el defecto de esta paciente? ¿Dónde está el defecto? ¿En qué estructura está el defecto? Los A ver, ligamentos ¿no? uterosacros. No, está en la fascia endopélvica, la hoja posterior. Cuando hablemos del A, di así directo a la yugular, el A tiene que ver con los ligamentos uretrales, los suburetrales. Cuando el BA está alterado, es la hoja anterior de la fascia endopélvica. Cuando es el punto C y el punto D, los ligamentos uterosacros, el anillo. El BP y el AP, sí, la hoja, la fascia endopélvica, la hoja posterior, o el tabique rectovaginal, que es lo mismo, ¿no? Eso es igual a tabique rectovaginal. ¿Qué zona está alterada? Según la teoría integral. La zona, acá está, fascia rectovaginal. Zona posterior. Puede tener todos estos síntomas, ¿no? Bueno, no tiene prolapso uterino porque el C está normal. Tiene rectocele, puede tener nicturia, puede tener dolor pélvico, puede tener obstrucción, ¿no? También tiene por ahí su incontinencia, ¿no? Pero en menor grado, ¿no? Y según Delancey, ¿qué nivel de Delancey está alterado? ¿Nivel 1, nivel 2 o nivel 3? Nivel 2, ¿no? Nivel 2 de Delancey. Entonces, tiene que haber correspondencia
El nivel 1 de Delancey, ¿a qué zona se corresponde con la teoría integral? El nivel 1 se corresponde a la zona posterior, ¿no? El nivel 2 corresponde a la zona media y el nivel 3 corresponde a la zona anterior. Es, es simplemente hacer un comparativo entre entre las dos clasificaciones. Quizá lo que más van a escuchar y van a leer y van a tener en cuenta para las preguntas de examen son los niveles de Delancey. Yo me atrevo ya a explicarles la teoría integral, que es un poco más acuciosa porque me da mucha correspondencia con la sintomatología, no solamente del prolapso, sino de otro tipo de sintomatología, ¿no? Por eso me gusta siempre enseñarles eso. Pero las demás preguntas siempre va a ser correspondiente a los niveles de Delancey, la génesis de los prolapsos, ¿no? Como les digo, clásicamente y para todos, siempre va a ser problemas de piso pélvico, prolapso uterino, incontinencia urinaria. Los que nos dedicamos a patología de piso pélvico, sí hablamos un poquito más allá, ¿no? Por eso nos valemos o nos basamos mucho en la teoría integral. Para efectos del examen, sí los voy a fastidiar con este cuadro, pero por ahí también va a haber preguntas de Lancey, ¿no? Hay un ejemplo más. Si lo vieron, ya lo vieron. Vamos con un último ejemplo. A ver, este de acá. ¿Quién me dice cuál es el grado de prolapso? O acá hay una, mira, acá hay una. Acá hay una. A ver, este ejemplo. Igual, ¿no? Punto D, no hay punto D, entonces la paciente está histerectomizada, ¿no? ¿Sería un grado 2, doctor? Grado 2. A predominio. AP, bueno, AA y AP. AA y AP, ¿no? Entonces, ¿qué estructuras están acá alteradas? Los ligamentos uretrales y, Ajá. bueno, la hoja posterior de la fascia pélvica. Sí, ¿no? La parte más externa, ¿no? ¿Qué sintomatología puede tener esta paciente? Dolor pélvico. Principalmente, Ah, sí, también puede tener, pero principalmente la parte de los ligamentos por la incontinencia de incontinencia esfuerzo. urinaria de esfuerzo, ¿no? Puede haber incontinencia de esfuerzo. A predominio, ¿no? Predominio. Ese va a ser el principal síntoma que me va a referir esta paciente. ¿Cuál es el tratamiento? Colocar una malla, ¿no? Las mallas para la incontinencia urinaria, que es como una cinta. Dice, de los factores que menciona a continuación, ¿cuál es el más importante en la etiopatogenia de la distrofia genital? ¿Cuál de todos? Todos son factores de riesgo, ¿no? Pero ¿cuál es el más importante? Los partos, ¿no? Los partos traumáticos. Eso es el factor más importante. Paciente que ha tenido partos vaginales, igual es más, se les ha hecho epicio, todo, de hecho que van a presentar. Los factores etiológicos de prolapso genital, excepto debilidad congénita o adquirida del piso pélvico. Sí, hay pacientes que no han tenido hijos, pero tienen prolapso. Infecciones recurrentes de las vías urinarias. Enfermedad pulmonar crónica del fumador. Sí, porque me incrementa la presión intraabdominal. Ovarectomía de edad temprana. Sí, porque me condiciona a hipoestrogenismo. Trauma obstétrico. Sí, por lo que acabamos de decir. ¿Cuál es el excepto? Las infecciones no tienen nada que ver con los prolapsos. Con relación a los elementos de soporte de piso pélvico, señale lo correcto. La función del diafragma urogenital es de sostener los órganos pélvicos. El músculo elevador del ano es el que se incide en la episiotomía. No nos vamos tan altos, ¿no? El elevador del ano está formado por el músculo pubococcigio y bulbo cavernoso. No. El músculo coccigio forma parte del elevador del ano. No, ninguna de las anteriores. El diafragma urogenital no es el sostén, el diafragma urogenital es la parte más externa, ¿no? Forma parte del cuerpo perineal.
El cuerpo perineal, justo acá está. El cuerpo perineal está formado por las siguientes estructuras: el tendón central, el bulbo cavernoso, los transversos superficiales, el esfínter anal externo, el elevador del ano. Excepto, no corresponde al elevador del ano, pues, ¿no? Esto es un plano más profundo. En una paciente que está operada por cistocele, ¿qué daño estructural encontrará? Defectos de la fascia de Denon-Villiers. La fascia de Denon-Villiers es el epónimo para la fascia rectovaginal u hoja posterior de la fascia endopélvica. Dice, defectos paravaginales, elongación de los uterosacros, embudización de la uretra. Ya sabemos que la elongación de los uterosacros nos da histerocele, pues, ¿no? Defecto apical, no es. El cistocele está por los defectos paravaginales o centrales de la fascia endopélvica, la hoja anterior, ¿no? En el cistocele existe un defecto en uno de los siguientes elementos. ¿Cuál es? La hoja anterior de la fascia endopélvica, o también llamada pubo cervical, o también llamada pubo bésico cervical. Va del pubis, atraviesa la vejiga y se inserta en el anillo pericervical. Este es un Baden, ¿no? Un Baden, el sistema Baden: uretrocele, cistocele, histerocele, rectocele, enterocele y desgarro vaginal. ¿A qué órgano corresponde la distopia? Es este de acá. ¿Cuál? Así de sencillo venían las preguntas de examen cuando utilizaban Baden. Uretrocele, cistocele, histerocele, enterocele, rectocele y desgarro vaginal. ¿Cuál es? El útero, ¿no? Histerocele. Así de fácil venía. Igualito, ¿no? El sistema de Baden, de la siguiente situación: uretra normal, 0. Cistocele que llega al himen, 2. Histerocele que no llega al himen, 1. Ausencia del enterocele, 0. Rectocele que llega al himen, 2. Sin desgarro perineal, 0. ¿Cuál es? Este acá, ¿no? La definición de la incontinencia urinaria de esfuerzo implica, ¿qué implica? ¿Qué implica? Sí, sin ver las alternativas. La definición de la incontinencia urinaria implica la integridad de los ligamentos puburetrales, ¿no? Puburetrales. No debe haber alteración del detrusor, ¿no? La pérdida de la orina debe ocurrir cuando aumenta la presión intraabdominal, sí. Cuando la presión uretral máxima es menor que la presión intravesical, sí. Todos son verdaderos, ¿no? En la patogenia de la incontinencia urinaria de esfuerzo, señale lo correcto. Hay un descenso de la unión uretrovesical, pérdida del ángulo uretrovesical posterior, alteración de la musculatura lisa de la uretra. Sí, hay tanto factores externos como factores intrínsecos, ¿no? Todas son correctas para la incontinencia urinaria. Si se practica la prueba de Bonney en una mujer con incontinencia urinaria, se podrá saber si. ¿Qué es la prueba de Bonney? Les dije, la prueba de Bonney es la reposición de los ligamentos puburetrales. Colocamos nuestro dedo debajo de la uretra para simular una reposición de los ligamentos. Entonces, cuando yo hago valsalva a la paciente y tose y hay una pérdida de orina, esa es una valsalva positiva. Si yo con mis dedos repongo ese soporte suburetral y hago toser a la paciente y ya no se escapa la orina, esa es una incontinencia pura, ¿no? Donde el Bonney me dice que hay que mejorar el soporte suburetral, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Que se ha perdido el sostén del complejo uretro-vejiga, puede solucionarse quirúrgicamente y es una verdadera incontinencia urinaria de esfuerzo. Es esta, ¿no? Hacemos que la paciente puje, tosa y se escapa la orina. Entonces nosotros, ese es valsalva positivo. Introducimos los dedos para simular la reposición de los ligamentos uretrales. La paciente puje, señora, tosa, ya no se le escapa la orina. Entonces ese es un Bonney positivo. Valsalva positivo y Bonney positivo, ¿no? Muy bien, creo que eso ya es lo último.
Muy bien. Entonces, eso era lo que quería que fijen de la patología de piso pélvico. Ya saben que no solamente es identificar prolapsos, incontinencia urinaria, sino también las alteraciones anatómicas me van a conllevar a otro tipo de sintomatología. Y para lo que nos interesa, para ustedes, para temas académicos, es la génesis de los prolapsos, principalmente, identificar dónde está la estructura para saber qué es lo que tenemos que reparar y qué sintomatología se va a revertir. Muy bien, espero que les haya servido de algo, que se les haya aclarado un poco más el tema del POP-Q. A ustedes se les va a pedir, en general, estadificar los prolapsos. Para eso tienen que analizar la tablita del POP-Q. Ya nos estamos conectando en otro momento. Muchos éxitos en su examen. Gracias, gracias. Gracias, doctor. Bueno, Gracias, doctor. Ok, gracias, doctor. que les vaya bien, por lo menos en las preguntas de piso pélvico. Chao, chao.